Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los mercados con Javier Timerman, economista y socio de AdCap Grupo Financiero. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día. Bueno, estoy un poquito preocupado por lo que está pasando en la Argentina y yo sé que vos, además de un economista, sos un hombre con opinión, ¿no? No sé si con opinión propia y me gustaría conocer un poco tu opinión sobre este contexto de violencia verbal. No, a mí me preocupa muchísimo. O sea, yo realmente creo que es totalmente injustificado. Siempre es injustificado, ¿no? Pero totalmente contraproducente para todo, para todo lo que es la convivencia de una sociedad democrática. En la Argentina vivimos épocas de violencia física en los 70, y fue muy traumático. Yo era chico, pero bueno, realmente fueron épocas durísimas, y no me estoy refiriendo únicamente a la dictadura, sino me refiero a los años previos a la dictadura. Ujú. Y también esa violencia física vino acompañada en su momento de violencia verbal, Ujú. donde, por ejemplo, no sé, mi padre era periodista, pero aparecían carteles donde decía Timerman traidor, o Timerman gorila, o Timerman esto, y así con otros periodistas había mucha violencia, y la verdad que no conduce a nada. Y Hasta como hasta que dijiste, fue preso tu padre por la claro, dictadura, fue ¿no? preso, sí, obvio, pero lo que me refiero a lo que vos señalabas también ahí, que este tipo de violencia baja y la gente se siente envalentonada a hacer cualquier cosa. Ayer estaba escuchando en la radio un colega de ustedes, ni siquiera sé el nombre porque lo escuché al pasar, pero Ujú. hablaba de lo que fue el cajón de Herminio Iglesias, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Y eso fue un escándalo. Hoy en día no sería un escándalo el cajón de Herminio Iglesias. O Claro. sea, a ese nivel estamos llegando. Hoy un cajón de Herminio Iglesias Tenés no razón. hubiese hecho nada. Tenés razón. Eh, Recordemos que para los que a lo mejor no lo recuerdan o son más jóvenes, el cajón de Medio Iglesia fue en el acto de cierre del peronismo en el 1983, las elecciones de la vuelta a la democracia. Herminio Iglesias era el principal sindicalista, uno de los principales sindicalistas, además era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel momento, si mal no recuerdo, y el peronismo quema el cajón de Herminio de Iglesias, ¿no? Alfonsín. No, no, De Alfonsín, de perdón, Alfonsín, el sí. peronismo con Herminio Iglesias a la cabeza quema el cajón de Alfonsín, exactamente. Y ahí es donde, digamos, generó digamos, un estado de crispación en la sociedad que terminó jugándole en contra al peronismo, ¿no? A Ítalo Luder, que era el candidato. Claro, y hoy no sería algo escandaloso. Claro. Y bueno, y eso es para mí me parece muy, aparte innecesario, porque si algo podemos sentirnos orgullosos los argentinos, no hay muchas cosas en estos últimos años, pero la verdad que hemos construido una democracia no violenta. Por lo menos es uno de los países donde menos violencia política hay, Ujú. física me refiero, y subir la apuesta de esa manera me parece que no suma en absoluto. No, y además yo creo que también es contraproducente para la llegada de inversiones y para la economía en sí mismo, ¿no? Claro, porque lo que está haciendo es convirtiendo el debate político en un debate binario. O somos nosotros o son los enfermos mentales, mandriles, monos, orcos, ratas, etcétera. Y bueno, un inversor que tiene que analizar los riesgos de una inversión dice, che, ojo, que acá puede venir un enfermo mental, orco, chorro, lo que sea, mejor no voy. O sea, si Ujú. vos, o sea, vos imaginate que vos comprás un edificio, un departamento, y te dice, mira, acá hay un 5% de chances que el edificio se caiga, y no lo comprás. O sea, Claro, claro, claro. o sea, Exacto. es así. Entonces, es contraproducente. Los países tienen que tener políticas de Estado, y las políticas de Estado se logran con consenso. Ujú. Eh, a veces te dice alguien, no, pero yo con este tipo no puedo hablar.
Bueno, pero obviamente que con tu adversario te va a costar hablar, pero de eso se trata el consenso, de tratar de llegar a un acuerdo con tu adversario que no sea ideal, pero que sea lo suficientemente razonable. Y Pero, los países, y además para que las políticas sean sostenibles, porque claro, si no hay claro. acuerdo, si todo es por la imposición de quién tiene más poder, por no hablar en términos groseros, pero quién tiene más poder, vos le impones el poder que vos hoy tenés coyunturalmente, pero el día que el otro tenga el poder hace todo lo contrario y deshace todas las políticas, con lo cual no es sostenible. Pero ya ha pasado eso en las PASO del 2019. O Ujú. sea, en las PASO del 2019, que para mí fueron un evento traumático, muy traumático, que hoy impacta muy negativamente sobre la velocidad de la atracción a inversores, la llegada de inversiones, etcétera. Cuando Mauricio Macri inesperadamente pierde por tanta diferencia las PASO y los mercados se derrumban. Esa misma mañana del lunes a las 5 de la mañana, ya en los mercados de Inglaterra se veían las grandes caídas. Y esto soy testigo directo. La gente de Alberto no quería salir a ¿cómo se dice?, a tranquilizar, porque decía, no, ¿viste? No es nuestro problema. Y eso fue lo que los inversores pedían justamente, che, que salga Alberto, que probablemente sea el próximo presidente, a decir, hay ciertas políticas que vamos a mantener. Y Ujú. eso le produjo un daño importante al país y también a la presidencia de Alberto, porque empezó de un nivel mucho más bajo Ujú. en términos de reservas, de riesgo país, etcétera. Y, Así es. y ahora, el día que se necesite algún tipo de acuerdo político por alguna votación en el Congreso, etcétera, ¿qué, te vas a sentar con un tipo al que le dijiste las cosas que se les dice? Hoy, Javier, Poco. se rompió todo tipo de convivencia en el Parlamento. Esto te lo puedo asegurar porque uno está hablando con los diputados del peronismo y de la oposición. Prácticamente no hay convivencia. Hoy diputados va a tratar proyectos que son en contra del gobierno. El Senado también está avanzando en la ley de jubilaciones. Ya el gobierno dijo que la va a vetar, pero después ahora el tema es si el Congreso le acepta el veto o se lo puede resistir. Entonces hay como una pelea ya, digamos, permanente y en todos los ámbitos, ¿no? No hay convivencia, no hay posibilidad de sentarse, ni siquiera entre ellos, porque cuando se sientan Ritondo con Lule Menem o con Santiago Caputo a armar una alianza interna, también hay peleas entre ellos, ¿no? Sí, y además vos ponete a pensar, un tipo puede comprar un bono y lo vende al otro día, lo vende a la semana, como pasó con el caso, perdón, de JP Morgan, que decide, bueno, cerrar el trade del carry trade, ¿no? Ujú. Esos son inversiones muy cortoplacistas, que tienen liquidez y que la gente entra y sale. Pero una inversión de largo plazo, una inversión en la economía real, requiere de un análisis mucho más profundo. Claro. Y ese análisis, cuando se hace, se involucra a gente de la oposición, a empresarios, a periodistas. Yo he venido a la Argentina, he traído inversores de la economía real y las reuniones que se arman para evaluar la viabilidad de un proyecto incluyen a todos los actores de la sociedad. Entonces, estar en guerra permanente con, con periodistas que también hablan con gente, con economistas que también hablan con inversores, con políticos, etcétera, no es conducente para el programa mismo del gobierno. Por eso, o sea, en algún momento tienen que entender que no todo son políticas macroeconómicas del libro, que Ujú. también hay una sociedad que impacta en la toma de decisiones y en el éxito o fracaso de una medida económica, de un plan económico. ¿Y vos cómo ves esta coyuntura, que en realidad era el foco, pero me encanta charlar con vos de estos temas porque tenés una visión política que no siempre coincidimos, pero es inteligente, es pensada, tenés una experiencia, tenés una historia política. Entonces, ¿cómo ves vos la coyuntura financiera y económica? El dólar, por ejemplo, ¿cómo lo ves? El anuncio del JP Morgan, el juicio de YPF, ¿esto puede derivar en una inestabilidad del dólar o del riesgo país? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, bueno,
Perdón, toma el caso de JP Morgan, ¿no? Ujú. JP Morgan entra y sale de posiciones todo el tiempo, o sea, no es que, che, esta fue una decisión que pasa una vez cada 5 años. O sea, la gente, yo trabajé en JP Morgan y conozco cómo trabajan otras empresas financieras y ponen posiciones después de un mes, dos, una semana, 3 meses, 6 meses, depende, deciden salirse, tomar ganancia, o no les gusta más la posición. No es Ujú. una catástrofe, pero en la Argentina impacta de manera mucho más Dramática. dramática por nuestra historia y por la debilidad macroeconómica en la que estamos, pero no ahora, hace mucho. Entonces, cuando vos tenés que ponderar que una noticia como la de JP Morgan es noticia a nivel nacional de la manera que lo es que tenés una macro y un contexto mucho más débil del que vos crees que tenés, porque si no, no sería noticia. Ujú. Entonces, hay que tener cuidado y creo que el gobierno, después veremos si esto le funciona o no le funciona, pero hay que tener cuidado en términos de que bajar la inflación, etcétera, etcétera, fue o sea, exitoso, el plan inicial de cortar el déficit fue exitoso, etcétera, etcétera, pero o sea, vos necesitas inversiones, necesitas que la economía crezca y la única forma de hacer eso es acumulando reservas y garantizando cierta estabilidad en el mediano y largo plazo. No puedes priorizar únicamente el corto plazo porque en el corto plazo te impactan noticias como esta. Claro, vos Entonces, fíjate qué paradoja, ¿no, Javier? Porque el gobierno no compraba reservas para no subir el tipo de cambio, ¿no? Y anunciaba que, o generó la expectativa de que el dólar iba a ir más a la banda inferior de 1.000 pesos que a la superior. Entonces, no comprar dólares, no acumular reservas para no subir el tipo de cambio, pero finalmente por la inestabilidad electoral o por otros factores económicos o por la falta de reserva, justamente el JP Morgan dice, bueno, nos salimos del carry trade porque por ahora nos conviene. Y eso hace subir el dólar, claro, finalmente. exacto, es tal cual vos lo decís. Y además hay un foco, me parece, equivocado por parte de los estrategas del gobierno de creer que si al gobierno le va muy bien en las elecciones, cosa que puede pasar, que muchos de de estas, llamémoslas, de estas Reformas. situaciones, sí, no, sí, también muchas de las cosas, las cuestiones económicas se van a ir solucionando porque el principal riesgo que ven los inversores es un riesgo político. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el principal riesgo que ven los inversores es un riesgo financiero, o sea, cash flow, que la Argentina se quede sin dólares o que la Argentina necesite bruscamente corregir el tipo de cambio y no de forma ordenada. Claro, bueno, eso Entonces, me parece que esta estuvo... situación, a mi juicio, no Sí, pasa por la elección, pasa claro. por corregir ciertas cosas. Entonces, eh, Bueno, eh, de hecho el JP Morgan hace esto cuando se conoce también el déficit de cuenta corriente de 5.170 millones de dólares del gobierno, que es eso mismo que vos decís, que el gobierno no está pudiendo acumular dólares y que se van más dólares por turismo y por importaciones de bienes de consumo que lo que entra por exportaciones, ¿no? Entonces, y que además el gobierno, como decíamos antes, no acumula reservas por esta cuestión de no presionar sobre el tipo de cambio. Entonces, es muy cierto lo que claro, decís. No, no no, hay una política de acumulación de dólares y de crecimiento genuino. claro, en algún momento la Argentina sin dólares tiene que tener una moneda más atractiva para un inversor. Hoy yo escucho en Nueva York de, de inversores que están dispuestos a invertir en la economía real, pero Ujú. no a estos precios. O sea, todo es una cuestión de precio también. Y la Argentina tiene una historia que es muy difícil pensar, y esto ya no es un tema del gobierno actual, pero es muy difícil pensar en la Argentina y no pensar en inestabilidad, en imaginarse un largo plazo estable y un largo plazo con políticas de Estado que no cambien bruscamente. Entonces, ante esa situación, el inversor aparece cuando es muy atractivo. Eso sí es Ujú. una cuestión de cómo, o sea, de matemática, yo diría.
Entonces, ante esa situación, hay tantas inversiones en el mundo para hacer y los inversores son los mismos, o sea, el mismo tipo que invierte en la Argentina invierte en Uganda. Entonces, la realidad es que, claro, competimos y en algún momento hay que pensar que el único plan sostenible para atraer las inversiones que generen el crecimiento, la riqueza, etcétera, es un plan que se pueda pensar en el mediano y largo plazo con políticas de Estado. Y yo entiendo que eso en el corto plazo tal vez no sea lo más popular, tanto para la base política del gobierno como para el bienestar inicial de la gente, tal vez, no lo sé, tal vez suba la inflación. No se puede perseguir dos gallinas al mismo tiempo, digo yo, o sea, querés tener una inflación de cero y vas a tener una moneda sobrevaluada y vas a acumular pocas reservas. Lo otro es hacer magia y la magia no va a funcionar acá. Entonces, Javier, sí, no, te decía que tenemos que pasar a otro tema, pero me interesaría de aquí a un par de semanas que podamos volver a hablar sobre la economía real, que me parece que estás insinuando un poco esto, ¿no? ¿Cómo hay que hacer para que la Argentina tenga un plan económico que pueda hacer crecer la economía real? Sí, mi impresión es, porque es muy diferente, los flujos de corto plazo financieros van por un carril totalmente diferente al otro. Y el otro, en este contexto binario, un poco lo que arrancamos charlando, en este contexto binario es preocupante para un inversor en la economía real que no esté acostumbrado ya a sectores que son hay sectores como el sector de petróleo, oil and gas, etcétera, minería, que están acostumbrados a escenarios de mucha volatilidad política, invierten en Rusia, invierten en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero para la economía en general, la economía que produce empleo, se necesitan ciertos consensos y pensar que el país va rumbo a generar cierta estabilidad política, que este nivel de discusión binaria no ayuda. Convivencia, exactamente. Convivencia, sí. Javier, no tenemos que pensar lo mismo, Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, absolutamente. Javier, te mando un gran abrazo, un lujo hablar con vos. Mariano. Hasta luego. Javier Timerman, hombre de la economía, manager de una importante consultora que es socio además de AdCat Grupo Financiero.